ahí. Que ya no hay vergüenza, que ya no hay ningún tipo de vergüenza, no hay lealtad democrática. Lo que pasa es que son valores que están más allá de las capacidades del gobernante, ¿no? Yo personalmente creo que Daniel Noboa es un hombre intelectualmente muy limitado. Creo que empresarialmente puede haber tenido algún éxito. La pregunta sería, ¿habría tenido el éxito que tiene de no ser el hijo de Álvaro Noboa? Yo lo dudo. Me parece que es un hombre sin formación política. Creo que es un hombre con cero sensibilidad social. Y creo que está, y en esto lo asimilo mucho al presidente Lasso, creo que están simplemente satisfaciendo vanidades. Es decir, los egos. Mi papá no pudo, yo sí pude. Como el presidente Lasso cuando decía, y yo le preguntaba, yo personalmente le decía, ¿usted por qué quiere ser presidente, Guillermo? Me decía, porque quiero trascender. Por el ego. Ego, vanidad. Entonces cuando la intencionalidad de ser presidente es por vanidad, por el ego, por trascender, por el nombre de la calle, por la estatua, entonces no les importa a la gente. Y por eso también he dicho, para mí la principal virtud de un candidato hoy y un gobernante mañana es que le duela a la gente. Es decir, la gente tiene que doler. Si ve un niño que no tiene educación, tiene que dolerle. Si ve una madre de familia embarazada que no tiene atención, tiene que dolerle. Si ve a un señor que tiene un problema renal y se muere porque no hay una clínica de diálisis, tiene que dolerle. Pero si simplemente los seres humanos son para ellos estadísticas, no les duele, y por tanto si no les duele no les interesa. Entonces para mí la principal virtud de un candidato presidente es la sensibilidad social. Tiene que dolerle la gente, y eso yo no lo encuentro hasta el día de hoy en ningún candidato. Doctor, ¿Palencia debe ser censurada y destituida? Pienso que sí. Pienso que el plan Fénix fue una mentira, y me parece que quien miente públicamente no debe ser ministro de Estado. ¿Y por qué hay gente que la defiende? Bueno, algunos por la pauta, otros por la afinidad, y otros, y es lo más grave, porque funciona mucho el anti, ¿no? Si soy anticorreísta, tengo que defender, aunque sea lo que sea, aunque pase lo que pase, tengo que defenderla porque yo no quiero que vuelva el correísmo, es decir, es el concepto del anti. Entonces, cuando la sociedad ecuatoriana ha sido ganada por el anti, estamos condenados, y creo que hoy por hoy estamos condenados. O sea, es necesario, doctor, usted decía, no, bueno, en los gobiernos hay de todo, eso no podemos tapar el sol con un dedo, pero es necesario ya despojarnos de ese anti para poder ver más allá y saber elegir. Yo creo que ya es el momento. Absolutamente, el problema no es tanto saber elegir. Para mí ese es el problema menor, saber elegir. ¿Por qué? Porque, como le decía hace un rato, para mí, desgraciadamente... Pero es que, como usted decía, estamos eligiendo incluso en elecciones porque soy anti. Sí, pero viene también otro problema, ¿no? Si vemos la lista de candidatos, ¿no? Vemos las listas de candidatos. Pésimo que se diga el voto por estos porque soy anti. Totalmente de acuerdo, es decir, ese es un discurso que tiene que superarse ya, pero implica madurez política. Pero de otro lado, por ejemplo, ¿cómo explica la sociedad que Jan Topic ponga como candidata a Susana González? ¿Sí? Pésima, perfecta, todavía para muchos que van y vienen y cruzan el puente, el famoso dragado, fue la gran estafa nacional. ¿Ustedes se acuerdan del tema, porque lo defendía además públicamente, ¿no? Del tema de las carreteras y las concesiones, que se van, que completan las obras y bla, bla, bla? Al estilo Daniel Noboa. Mentira, nada, un discurso. Entonces, gente como esta, que le ha hecho tanto daño al país. Es candidata, yo no sabía. Es candidata. Candidata asambleísta por el distrito. No sé qué distrito. Pero encabeza, me imagino, el distrito. Sí. Me imagino. Entonces, la pregunta es, 4. ¿cómo esta gente nefasta políticamente vuelve a ser candidata y probablemente gane? Y además, probablemente en sus aspiraciones será llegar a la Asamblea, ser presidente de la Asamblea y ser candidata a presidente. Pero si tenemos también en la lista del general Arau gente con bastantes antecedentes, entonces, ¿qué podemos esperar? Por ejemplo... El general Arau fue a un partido casi que prestado. Por ejemplo, de un general... Pero es que nos estamos prestando para ese juego. Pero al final del día, y es mi preocupación, no hay una lista que alguien diga, wow, estos son los elegidos. No hay, hay de todo en todos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que requiere el país? Una renovación total de la clase política. El problema es que es fácil decirlo. ¿Cómo vamos a una renovación de clase política cuando la clase política está totalmente contaminada? Yo creo que está contaminada. Es muy difícil, por eso digo, yo no veo todavía la luz. Pero ahora incluso en esa renovación es difícil creer, porque llegan los jóvenes, hablemos de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, los millennials, y ahora te cuestionas y te preguntas si realmente están preparados, porque ya tenemos un ejemplo de presidente. No hay preparación, indudablemente. Además, no hay escuelas políticas. Y podemos hablar de esto horas y horas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no tenemos gente con formación política? Porque ninguna universidad toma en serio las ciencias políticas.
Y una sociedad cuyas universidades no toman en serio las ciencias políticas, están dejando que la cosa pública sea manejada por cualquier improvisado. Es decir, es un problema tan estructural, tan complejo, que me apena ser tan negativo a veces, pero... me voy a quedar en función del tiempo con algo, ¿no? Independientemente que no haya formación o escuelas políticas, usted dijo algo importante: a quien le duela el país, a quien le duela ver un niño sin comer, ¿no? A quien le duela ver a alguien que no puede hacer una diálisis, yo creo que va a actuar y va a tomar buenas decisiones. Sí, yo prefiero 100 veces a alguien con esa sensibilidad y sin formación a alguien formado y sin sensibilidad. Porque finalmente quien tiene la sensibilidad y no tiene la formación, si tiene liderazgo, puede rodearse de gente que sí sabe. Pero en cambio el otro, el insensible, se rodeará de insensible. O sea que Daniel Noboa es insensible. Yo pienso que es totalmente insensible, absolutamente. Doctor, ¿qué piensa usted de la persecución que le ha desplegado el presidente Daniel Noboa al alcalde de Guayaquil? Me parece que es parte de una forma de hacer política lamentable, ¿no? Lamentable, muy lamentable. Porque hasta donde se escuchen las conversaciones, reuniones, toda esta persecución y afán que es público era ante el temor de que el alcalde de Guayaquil sea candidato a la presidencia. Entonces había que acabarlo. Y de allí que para mí es triste, ¿no? ¿Clausurarle sus negocios? Absolutamente ilegales. Las clausuras son ilegales, pero burdas, son clausuras absolutamente burdas. Entonces, cuando el país empieza a tolerar estas cosas es gravísimo. Y es ya un modo de actuar, ¿no? Y cito el caso, soy abogado de la factoría, es público y notorio. Lo que hicieron con la factoría es miserable. Es decir, ilegalidad tras ilegalidad tras ilegalidad. Para dejarla sin contratos. ¿La destruyeron? Destruyeron una empresa. Más de 300 empleados a la calle. Y hasta el día de hoy, ¿no? Cosas muy curiosas. Están en el juicio del caso Metástasis, ¿verdad? Los teléfonos, los chats de Norero, de todos los implicados, todos. Hay un chat, uno, vinculado con las cárceles y la comida y la factoría. Uno. No se ha escuchado. No existe. Todo fue un montaje perverso que nació en el presidente de la República y que tuvo luego como ejecutor a un señor Neira, y que se sirvieron de la señora Débora Johnson en el CERCOP, y que utilizaron a la ministra Alegría Crespo para quedarse con contratos millonarios a dedo. Son unos corruptos, y lo digo porque está demostrado y lo he denunciado en la Contraloría. Y por fin la Contraloría, por fin, hace 2 días, está realizando un examen especial. Y por fin hace 2 días le pidió a la factoría: deme toda la información de la corrupción denunciada. Por fin. Y por eso lo digo con claridad, porque esto no es que a mí se me ocurre que pudo haber corrupción. No, esto está demostrado, verificado, documentado. Se lo entregué personalmente a la señora Cabezas, la asambleísta. Luego se envió a una comisión ocasional, hice la presentación en la comisión ocasional, les entregué toda la documentación en la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con eso hasta el día de hoy? Nada. ¿Por qué? No lo sé. Pero entonces cuando viene en el gobierno Alegría Crespo, Neira, el señor Neira, que sale como el adalid anticorrupción, por favor, si Neira se prestó para quitarle los contratos a la factoría. Entonces, estamos hablando, usted me preguntaba, un gobierno insensible, sí, un gobierno totalmente insensible, pero además rodeado de gente que tiene sus propios intereses. Y ya sabemos hacia quién fueron esos contratos también, pues, ¿no? Quedó claro.